C100. Cuando terminaron las vacaciones y comenzó la escuela, Leila descubrió que los niños a los que enseñaba habían crecido bastante. Parecían más grandes ahora, pero también parecían más ruidosos que antes. Tuvo dificultades para mantenerse al día con ellos, lo que le dio un día de regreso a la escuela muy agitado en general. Había estado tan ocupada mirando por la ventana, perdida en sus muchos pensamientos, que casi se perdió el llanto de un niño justo detrás de ella. «Maestra, ya está hecho», exclamaron, sacándola inmediatamente de su ensimismamiento. Leila se volvió y miró hacia abajo, tomando el abaco de las manos del niño y le sonrió con asombro. «Wow, lo has hecho muy bien hoy. Veo que tus habilidades matemáticas han mejorado durante el invierno», ella elogió, dejando al joven en un lío sonrojado mientras reconocía sus crecientes habilidades. De repente, otro estallido de gritos sonó a un lado. Cuando Leila se volvió para ver cuál era el problema, vio a Mónica llorando mientras intentaba quedarse quieta para trabajar en su conjunto de problemas de matemáticas. Una observación más le hizo ver a Leila que el chico sentado detrás de Mónica estaba tirando del cabello de la joven, tirando de él con fuerza mientras se reían por lo bajo. Leila rápidamente le devolvió el abaco al joven que había elogiado y rápidamente se dirigió hacia el otro par para terminar con el problema. Había sentado a Mónica en su regazo, mientras regañaba duramente al niño por su mal comportamiento, enfatizando que no era bueno encontrar gracioso a las personas que lastimaban. El resto del día transcurrió sin más contratiempos mientras continuaba enseñando sus lecciones. Tan pronto como los vio irse cuando sonó la última campana de la escuela, volvió a entrar en su salón de clases vacío. Se sentó en su escritorio y miró por la ventana, observando las nuevas flores verdes en la rama de un árbol cercano. Lentamente, el color estaba volviendo a su alrededor y el blanco invernal comenzaba a desvanecerse. Una nueva ola de determinación se apoderó de ella. «Necesito terminar esto rápido», pensó para sí misma, antes de empacar rápidamente sus cosas. Después de todo, acababa de aceptar convertirse en la amante de un hombre cruel. La piel de gallina recorrió su cuerpo al recordar cómo le había mentido tan descaradamente. Pero a pesar de eso, pensó que cuanto más atractiva fuera, más profundo podría lastimarlo. Podía aguantar cualquier mentira. De hecho, había estado tan feliz de que él cayera en su trampa que apenas podía dormir de alegría. Nunca supo que el duque fuera capaz de darle tanta satisfacción, no importa si no sabía lo que estaba haciendo. Justo antes de irse, Leila tomó la decisión de soltarse el cabello, dejando que sus mechones dorados cayeran en cascada por su espalda. Sacudió la cabeza varias veces, soltando algunos nudos antes de retocarse el maquillaje. Había estado trabajando en cómo hacerse más presentable para el duque, y había ido mejorando, pero en su mente aún no era lo suficientemente atractivo. Incluso el estilo de maquillaje actual que estaba probando parecía más torpe. Quizás era mejor quitarlo, pero a ella no le quedaba mucho tiempo. Ignoró la agitación que crecía más en su estómago cuanto más intentaba embellecerse para el duque, ignoró la idea de que tenía que poner una sonrisa y fingir que estaba recibiendo regalos de alguien a quien amaba. Ignoró cómo tenía que fingir una vez más que estaba destrozada por su amor por él. Así que miró su reflejo y se sonrió confiadamente. Sigue sonriendo, Leila, pensó para sí misma, sigue sonriendo tan hermosamente, pronto, le mostrarás tus colmillos que contienen un veneno solo para él. Matías se detuvo al final del camino que conducía a la escuela del pueblo. Ha pasado un tiempo desde que condujo el auto, pero no fue tan extraño como esperaba. Cuando expresó sus deseos de conducir él mismo, tanto el asistente como el conductor lo miraron como si le hubieran crecido dos cabezas de repente. Sin embargo, no discutieron con él, por lo que a Matías apenas le importaban sus pensamientos sobre él conduciendo. Y entonces revisó la hora. Matías giró la cabeza ligeramente para mirar por la ventana del auto donde tenía una vista perfecta de la escuela. Justo cuando miró hacia afuera, vio a Leila caminando desde el final del camino. Se veía absolutamente divina, especialmente con su cabello dorado revoloteando detrás de ella con cada paso delicado que daba. Matías se recostó en su asiento, respirando profundamente. Sintió que algo se aliviaba en su pecho mientras la observaba tranquilamente. Era una mujer tranquila y excepcionalmente ocupada y, sin embargo, él la encontraba tan cautivadora. Era casi como si estuviera viendo un pájaro volando elegantemente en los cielos. Siempre había estado tan enamorado de ella. Desde el momento en que la vio por primera vez cuando era niña hasta ahora, no había cambiado, solo se ha vuelto más hermosa con los años. Parecía no haber anticipado el hecho de que él la estaría esperando y continuó con su paso apresurado. Estaba tan concentrada en su camino que casi no vio su auto hasta que estuvo justo enfrente de él. Probablemente ella también lo habría pasado por alto si Matías no hubiera llamado a su ventana. Como era de esperar, saltó sorprendida y se detuvo en sus pasos. Se dio la vuelta y miró el auto a su lado, antes de que un hermoso rubor floreciera en su rostro. Y entonces Matías abrió su auto y casualmente salió de su auto. Leila dio un par de pasos hacia atrás, enviándole una mueca de sonrisa mientras se enderezaba en toda su longitud. Matías le dedicó su propia sonrisa y Leila miró a su alrededor con nerviosismo antes de inclinar la cabeza hacia él. Duque, me alegro de verte aquí. Ella saludó cortésmente, antes de morderse el labio inferior, si no te importa que pregunte por qué estás aquí. Luego bajó la voz, el lugar de reunión no estaba aquí. Matías solo levantó una ceja. Eres una chica inteligente porque crees que estaría aquí. Leila miró el coche que tenía detrás. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. ¿Estás aquí para recogerme?, preguntó ella, con cuidado de no mostrar su desdén por él. Por ti mismo. Miró detenidamente el interior del coche y recordó que él mismo se había levantado del asiento del conductor.
Era muy poco probable que su chofer estuviera cerca y dejara que su maestro condujera el automóvil cuando pudiera. Matías no le respondió, simplemente caminó hacia el otro lado del auto y abrió el asiento del pasajero. Sube. Leila permaneció indecisa en su lugar, con las manos agarrando con fuerza la correa de su bolso, antes de acercarse a él con pasos tartamudos. Tan pronto como se acercó lo suficiente, apenas a un pie de distancia de él, sus cejas se levantaron con una ligera sorpresa. ¿Te maquillaste?, preguntó, una ligera risa en su voz. Fue tan inesperado que Leila se tambaleó sorprendida, como si la hubieran pillado haciendo algo que se suponía que no debía hacer. Otro rubor floreció en sus mejillas regordetas. ¿Es raro?, preguntó tímidamente, y Matías se encogió de hombros. Un poco, le dijo, sintiéndose un poco travieso, solo porque su expresión seria e inquisitiva era demasiado adorable para dejarla pasar. Ahora Leila se volvió consciente e insegura de qué hacer. Podía sentir que se avergonzaba más y decidió simplemente quitarse el maquillaje. Rápidamente buscó su pañuelo cuando Matías habló una vez más. No lo quites, él le dijo, agarrando suavemente su muñeca y sacándola de su bolso cuando ella había estado buscando algo para limpiarlo. Pero dijiste que era raro. Ella balbuceó, su rubor profundizándose. Él solo le sonrió y se encogió de hombros. Entonces debería borrarlo. Ella insistió, y él sacudió ligeramente la cabeza. Déjalo, él le dijo, todavía eres hermosa. Leila frunció el ceño. ¿Cómo puedo ser hermosa pero rara?, ella preguntó con incredulidad. Matías no se molestó por su pregunta, a pesar de que obviamente había estado agonizando sobre qué hacer con su maquillaje. Me equivoqué, pensó preocupada. Se frustró su plan porque no podía maquillarse correctamente. No pudo evitar sentirse ansiosa cuando subió al auto. Matías la siguió poco después. Matías le dirigió una mirada de soslayo. ¿No puedes decirme cuál es realmente?, preguntó de nuevo, la preocupación clara en su rostro. Matías tarareó un poco. Si te digo, finalmente harás lo que digo. Sí. Vaya, Matías tarareó una vez más, ¿no te gusta que me divierta contigo un poco más? El maquillaje no es para ti, Duque. Ella insistió, aunque todo era mentira, pero su indignación hizo que Matías frunciera el ceño. Entonces, ¿para quién es? Leila se mordió el labio, tratando de equilibrar su respiración. Es para mí, murmuró en voz baja, yo quiero hacerme lucir bien. Y luego, tal vez, me tratarás bien, ella admitió en voz baja. La única forma en que podía mentir era alimentarlo con verdades a medias, aunque al mismo tiempo era como si se estuviera enterrando más en el suelo. Pero ella no podía retroceder ahora. Ella necesitaba ser todo en este momento. Finalmente, el sonido del auto arrancando reverberó alrededor de ellos, dando a Leila una sensación de alivio hasta que Matías volvió a hablar. Dime, Leila, comenzó, mirándola mientras el auto vibraba debajo de sus cuerpos. Leila chilló un sí en cuestión, mirándolo. ¿Qué es lo que quieres que haga? Leila balbuceó por unos momentos, incapaz de formar sus palabras. ¿Quieres decir, si soy hermosa? Los labios de Matías se curvaron en una sonrisa. No puede ser tan fácil. Leila pensó nerviosamente, pero, ¿y si fuera fácil porque el duque tiene algún tipo de motivo oculto para ella? ¿Y si Elías sabía todo lo que ella había estado planeando? La estaba probando, pero, de nuevo, si ella estaba teniendo éxito entonces. ¿Soy hermosa ahora entonces, hasta el punto de que desearía ser amable conmigo?, preguntó ella, un poco más confiada, esperando que su falsa valentía la ayudara a convencerlo de que no había nada raro en ella. El auto comenzó a moverse, quitando los ojos de Matías de ella, haciendo que su respiración fuera un poco más fácil después de una última mirada hacia ella. Matías sabía que la belleza era subjetiva, pero Leila era una raza diferente de belleza. No había visto a nadie tan hermoso como ella. Realmente era hermosa, pero cuanto más linda se veía, más quería verla desmoronarse frente a él. Quería todo de ella, incluso su dolor, a toda costa. Lo estaba volviendo loco cuanto más tiempo pasaba con ella. Sabía muy bien que cuando se trataba de estos intensos sentimientos que tenía por ella, todo pensamiento racional lo abandonaría. Se sentía atraído por todo sobre ella, su andar, su aspecto, incluso su pésima actitud hacia él. Todo, quería devorarla toda si podía, y parecía que finalmente lo estaba aceptando. Pero, realmente solo quería que él fuera amable con ella. Era suficiente para él tratarla un poco mejor de lo que lo había hecho. Parecía absolutamente imposible que eso fuera todo lo que le importaba. Él no pudo evitar reírse entre dientes. Normalmente no estaba impresionado por las muchas damas nobles que había conocido a lo largo de los años. Nada en sus costosos vestidos, hermosas joyas y accesorios los hacía exquisitos para él. Sin embargo, aquí frente a ella, a pesar de lo lúgubre que era su ropa, no puede evitar sentirse tan impulsado por ella. Y verla toda vestida aumentó aún más esa atracción. Cuando elegía su ropa, su peinado e incluso lo torpe que se maquillaba, simplemente realzaba todo en ella. Mirando hacia atrás ahora, él ya estaba cumpliendo su deseo a pesar de haberlo hecho ahora. Se ha estado conteniendo de arrancarle la ropa de su cuerpo y simplemente tomarla aquí y ahora. Quería ver su cabello todo desordenado desde que hundía sus dedos en su cabello mientras ella echaba la cabeza hacia atrás para revelar su pálido cuello para que él lo succionara. Para tomar sus labios entre los suyos y simplemente tomarla. No estás respondiendo, ella señaló, entonces lo tomaré como un sí. Ella bromeó alegremente, todavía podía sentir el sonrojo firmemente en sus mejillas y optó por evitar más contacto visual con él. Unos momentos después, ella lo miró nerviosamente. Sintiendo sus ojos en él una vez más, Matías dejó escapar un suave suspiro, sus manos aún agarraban firmemente el volante, con los ojos mirando hacia adelante. ¿Qué pasa ahora?, le preguntó a ella.
Nada, ella respondió torpemente. Yo, simplemente no sabía que podías conducir. ¿Es eso tan sorprendente? Sí, ella respondió claramente. No pensé que sabías nada más que tocar el timbre. Había un brillo burlón en sus ojos que le hizo creer que, a pesar de sus duras palabras, solo las decía como una broma alegre. A primera vista, ella era tan remilgada y correcta. Esto ciertamente fue un cambio refrescante para ella y Matías no pudo evitar reírse en respuesta. Sin embargo, creo que es bueno, agregó después, que seamos solo nosotros. Este parecía ser un buen momento para rociar algunas formas de afecto, por lo que Leila simplemente lo aceptó. Incluso le ofreció una hermosa sonrisa, esperaba que fuera lo suficientemente convincente. Las había estado practicando a altas horas de la noche, cuando su tío dormía y el duque no la estaba buscando. Las calles estaban congestionadas, llenas de carruajes y autos mientras pasaban. Cuando el auto tuvo que detenerse, solo entonces Matías se giró para mirarla una vez más, pero Leila mantuvo su estado relajado incluso cuando hicieron contacto visual. Ella sostuvo sus ojos por un momento antes de apartar la mirada tímidamente. Unos momentos después, ella lo miró. Matías, por otro lado, comenzó a sentirse cálido. Era como si estuviera pasando tiempo con el sol, estando tan cerca de ella, encerrado aquí en su propia burbuja privada en su auto. Incluso su garganta se había secado. ¿Has pensado en eso entonces? Matías finalmente habló, lamiéndose los labios ligeramente antes de tragar saliva. ¿Cómo quieres que te ame? El brillo divertido en sus ojos desapareció, ahora mirándola lentamente. Leila miró hacia otro lado de inmediato, sus ojos se posaron en sus dedos torpes sobre su regazo. Sintió que él estaba mirando directamente a su alma, como si pudiera ver directamente a través de ella. Ella había decidido convertirse en su amante, aparentemente aceptar que sería su amante. Pero ella no sabe nada sobre esto. ¿Qué hacen los verdaderos amantes? Hubiera preferido que el duque continuara haciendo lo que quería, pero parecía que él estaba completamente de acuerdo con dejar que ella tomara las riendas de su relación a partir de ahora. Eso es, tartamudeó y comenzó a mirar hacia las calles una vez que el camino comenzó a moverse una vez más. Comenzó a sentirse nerviosa, pequeñas gotas de sudor resbalaban por su espalda mientras miraba afuera en busca de respuestas. Cena, finalmente dijo, después de ver a algunas parejas comer solas, hoy deberías llevarme a cenar. Ella elaboró, fue lo primero en lo que pensó mientras buscaba respuestas afuera. También los campos de Arbis durante la primavera estarían llenos de hermosas flores. Ella exclamó jovialmente, ¿sabías eso? No. En realidad, es tu propiedad, Leila preguntó un poco incrédula, es una vista realmente hermosa. Notó que una expresión de nostalgia se apoderó de Matías casi como si estuviera recordando algo. Entonces Leila continuó divagando sobre los campos de Arbis cuando él permaneció en silencio. Habló de su infancia, cómo jugaba en los campos y cuando se cansaba, se acostaba a la sombra del árbol. Y cuando se aburría, a veces traía sus libros y bocadillos con ella. A veces incluso tomaba una siesta. Simplemente no mencionó cómo hizo todo eso con Kyle, la única persona que había sido lastimada por él con tanta crueldad simplemente por su codicia por tenerla. Ella ocultó su ira contra él detrás de su brillante sonrisa, arrugando los ojos para evitar mirarlo. Para evitar que se le formen lágrimas. Deberíamos salir a los campos tan pronto como las flores comiencen a florecer esta primavera. Ella sugirió a la ligera, y luego puedo mostrarte lo hermosa que es tu propiedad. Ofreció, mirando con un poco de calma. Matías parecía estar de acuerdo con ella por la forma en que sus labios se curvaron hacia arriba. ¿Te gusta el helado? Inmediatamente preguntó, sintiéndose un poco incómoda. Helado, finalmente intervino, levantando una ceja. Sí, me gusta el helado, ella incitó, la vainilla es mi favorita, agregó despreocupadamente. Estaba de camino a casa, Kyle había estado con ella. Él la estaba esperando frente a la puerta de su escuela en ese momento y fueron a comprar un helado. Tan pronto como la golosina fría y suave golpeó su lengua, su sabor suave y dulce la llenó de consuelo y calidez. Lamentó en silencio el hecho de que esos recuerdos nunca volverán a la vida. Te lo compraré tan pronto como reciba mi cheque de pago este mes. Ella dijo, entonces podemos ir a comerlos juntos en algún momento. Finalmente aprendió a mentir tan fácilmente. Todo estaba llegando tan rápido a ella ahora, como si las excusas y todas estas líneas falsas comenzaran a fluir de ella. Matías rió por lo bajo con una sonrisa en su rostro mientras mantenía sus ojos en la carretera. Eres tan generosa últimamente, señaló, echándole un vistazo por el rabillo del ojo, seguramente estás bromeando. Leila se sintió palidecer. Eso es, se detuvo, tratando de no dejarse poner más ansiosa. En su mente, estaba deseando desesperadamente que su mentira se mantuviera. Por favor déjame tener éxito, por favor déjame tener éxito. Una y otra vez, repetía esa frase en su mente. Porque te amo, ella le dijo en voz baja, mirándolo con calma, ¿quieres que vuelva a actuar como si te odio? Ella le preguntó suavemente. Cada palabra que salía de su boca sabía a ceniza. Quería retractarse de todo, pero no lo haría. Esto era vital para su plan de romperlo. Podía sentir su corazón latiendo salvajemente en su pecho, esperando que Matías le diera una respuesta. Porque no lo hago, continuó, quiero amarte. Finalmente, algo en los ojos de Matías se suavizó cuanto más la miraba. Era una terrible mentirosa, podía sentir la verdad en sus palabras. Y de repente el calor a su alrededor se convirtió en un calor reconfortante. Esa suave sonrisa que ella le estaba ofreciendo tan libremente no podía ser engañosa. Y ella estaba sonriendo tan hermosamente, todo por él. Si tan solo supiera que detrás de esa sonrisa estaba la intensa necesidad de destrozarlo. C101
Bill Remer era el tipo de hombre que se ceñía a su horario. Eso significaba que no se despertaría hasta que tuviera que hacerlo, lo que significaba que tan pronto como su cabeza tocara la almohada, estaría inconsciente hasta que el sol saliera en el cielo. Y, sin embargo, esta vez, fue sacado de su paisaje onírico debido a una pesadilla. Una pesadilla de perder a su hija adoptiva, Leila, pero no podía recordar de qué. Se quejó de los sueños y la falta de claridad de todo antes de sentarse en su cama. Observó el cuarto oscuro frente a él, la noche apenas había terminado. Mirar más adentro del pequeño abismo en su habitación lo hizo sentir como si estuviera esperando para devorarlo. Gruñó suavemente antes de suspirar para sí mismo, optando por volver a acostarse y volver a dormir. Pero la pesadilla aún ocupaba un lugar destacado en su mente. En su sueño vio a Leila, diligente en sus estudios, habiendo ingresado por la gracia de su duque. Ambos se habían ido a la capital, viviendo felices tal como esperaban solo ellos dos. Si bien le preocupaba que Leila y Kyle estuvieran en las mismas instalaciones, trató de calmarse. Había decidido hace mucho tiempo hacerse a un lado si los dos aún albergaban sentimientos el uno por el otro y los apoyaría en todo momento. No se interpondría en el camino de la felicidad de su hija adoptiva. Aún así, la pesadilla dejó escalofríos en su cuerpo, ni siquiera puede comprender de dónde surgió el pensamiento. ¿Cómo se atrevía a soñar con algo tan horrible sobre Leila que solo tenía bondad en su corazón? Incapaz de volver a dormirse, Bill se sentó una vez más, deseando que la pesadilla abandonara su mente. Se lo habría lavado tan pronto como se despertara si hubiera podido. Pero no pudo. No me hace no querer hacerlo de todos modos, Bill se quejó en su mente. Con eso, se quitó las sábanas y se levantó de la cama. Fue al fregadero de la cocina, estaba a punto de abrir el grifo cuando se detuvo en el lugar. Allí mismo, fuera de la ventana descubierta de la cocina, había una mujer. Bill parpadeó un par de veces, entrecerrando los ojos mientras examinaba la vista frente a él. La mitad de él creía que todavía estaba soñando, la otra mitad esperaba que no se hubiera vuelto loco por el sueño que acababa de tener. La mujer afuera tenía una forma esbelta, luciendo particularmente etérea y fuera de lugar en el camino del bosque, mientras caminaba, su túnica blanca ondeando detrás de ella con el viento. Pero lo que más llamó la atención de Bill fue su cabello. Era un cabello dorado familiar. Leila, murmuró suavemente con desconcierto, tratando de ver más de cerca. Tras una inspección más cercana, casi parecía un fantasma con lo pálida que estaba. Su forma de andar indicaba agotamiento y su rostro. Es Leila. Los ojos de Bill se abrieron al darse cuenta, antes de fruncir el ceño con preocupación. Sin embargo, ¿por qué se ve tan preocupada? Nunca la había visto tan cansada, como una anciana marchita que aprendió sus lecciones de la manera más difícil. ¿Qué está mal? Le pasó algo malo sin que él se diera cuenta. Una punzada repentina creció en el pecho de Bill al pensar en él descuidando a Leila. Resistió el impulso de simplemente salir corriendo y comenzar a mimarla en un intento de compensarla, pero no lo hizo. Leila no era la niña que llegaba a Arbis por primera vez en ese entonces. Ahora era una adulta y sabía cómo cuidar de sí misma, tanto como sabía que podía contar con él para ayudarla. Al menos, esperaba que ella supiera que él la respaldaba sin importar lo mal que pareciera ser. En cambio, regresó a su habitación, fingiendo estar todavía dormido, sin darse cuenta de su paseo nocturno en este momento. Momentos después, escuchó el revelador sonido de la puerta trasera abriéndose, antes de que los suaves chasquidos de las cerraduras se deslizaran en su lugar. Las tablas del piso en su antiguo corredor crujieron muy levemente bajo los pesos cambiantes. Podía levantarse ahora y preguntarle, pero Bill permaneció en su lugar. Quizás todavía estoy en un sueño, Bill pensó con retraso para sí mismo mientras escuchaba los pasos que se desvanecían. O tal vez estoy siendo perseguido por un fantasma que no está allí. Y con ese pensamiento sintió que su visión se desvanecía una vez más. Cuando finalmente salió el sol, y Bill se despertó por lo que pareció ser una segunda vez esa mañana, se preparó para ver a su hija adoptiva. Se preparó para prepararse para preguntarle sobre el paseo nocturno y esa mirada hundida en su rostro, pero cuando ella se volvió para mirarlo cuando entró en la cocina, solo tenía una sonrisa brillante y una ligereza en sus pasos. Tal vez en realidad solo estaba soñando. Parecía tan jovial y enérgica por la mañana que Bill solo podía verla revolotear por la cocina, preparando la comida y las cosas para su trabajo. Una vez que terminó, se sentó frente a él y comenzaron a comer. Bill solo pudo observar mientras miraba su sonrisa con una expresión pensativa en su rostro. Tío, Leila lo llamó, sacándolo de sus pensamientos. ¿Hay algo mal?, preguntó ella, la preocupación brillando a través de sus ojos. Vaya, nada, él le sonrió suavemente, nada está mal, querida. Él la aplacó, ignorando su preocupación antes de continuar comiendo su desayuno. Pero Leila pareció no desanimarse por su despido. Dime, ella insistió. Realmente no hay nada malo. Bill insistió, simplemente feliz de estar en casa otra vez. Él le lanzó una sonrisa honesta una vez más. Leila colocó más pan y huevos en su plato, la preocupación y el nerviosismo ahora estaban saliendo de ella. ¿Pero de qué? No podía decirlo. ¿Estás seguro? Ella le preguntó en voz baja, ¿te acaba de pasar algo? Preguntó de nuevo con un poco más de alarma de lo que esperaba y Bill rió suavemente. ¡Qué idea tan ridícula, Leila!, la reprendió Bill en broma, de verdad, no hay nada de qué preocuparse. Él la tranquilizó una vez más. Tal vez estés enfermo, déjame comprobarlo, murmuró, moviéndose para colocar una palma en su frente con preocupación, y Bill solo detuvo su muñeca y la colocó suavemente, pero con firmeza, nuevamente frente a ella. Leila, dijo, esta vez más firme que antes, que te he dicho sobre tratarme como un frágil anciano.
Ella se sonrojó antes de verse abatida por su ligera reprimenda. Bill suspiró y colocó algo de comida a cambio en su propio plato. Soy mayor que antes, sí, comenzó Bill, pero sigo siendo fuerte. Conozco mis límites, Leila, no tienes que preocuparte por eso de mí. Cuando ella todavía se negaba a mirarlo, Bill decidió probar una táctica diferente. ¿Te gustaría que te cargara como un saco de papas otra vez solo para probar un punto? Él se burló de ella, y ella lo miró con un rubor de vergüenza e inmediatamente negó con la cabeza. Bill se rió entre dientes ante su respuesta infantil y la mirada preocupada de Leila pronto fue reemplazada por una mirada de alivio. Bueno, me alegro de que estés bien, tío, ella le dijo con una sonrisa. Bill siempre había sido débil con la sonrisa de Leila, que a pesar de que sentía que algo andaba mal, no podía sacárselo activamente por temor a lastimarla aún más. Cuidarla y estar a cargo de ella le enseñó que el amor viene con ciertos dolores. Bueno, come entonces. Bill hizo un gesto hacia su comida apenas tocada. Mantén ese apetito y volverás a ser todo piel y huesos. Gruñó y comenzó a comer de nuevo con mucho gusto. Luego tomó una rebanada de pan y untó una generosa cantidad de mantequilla antes de dársela. Leila le sonrió agradecida y partió el pan, tarareando su delicioso sabor, en el que Bill también participó activamente. ¿Por qué estaba tan nervioso esta mañana? Bill pensó momentos después en su conversación. Quizás se estaba haciendo mayor de lo que esperaba después de todo. Qué pensamiento discordante fue. Érase una vez, había sido tan joven como Leila, y ahora aquí estaba, recordando apenas sus pensamientos matutinos. Aún así, no era como si no pudiera disfrutar de estos momentos de paz con ella. Bill siempre creyó que muchas veces se había quedado todavía con Leila. Viviría tanto como ella y la vería convertirse en la mujer que sabía que sería. Y él siempre estaría al acecho de cualquier hombre que se atreviera a cortarle las alas. Si algún día se le concediera la oportunidad de verla nacer con sus propios hijos, quería vivir tanto como pudiera para verlos ser sus propias personas también. Ah, demasiado rápido, pensó Bill, guardando mentalmente esos pensamientos bajo llave para más tarde. Se estaba volviendo más sentimental con su edad. Todavía la sensación discordante del sueño lúcido que había tenido aún persistía en el fondo de su mente, amenazando con superar sus deseos esperanzados. Una vez que terminó el desayuno, Bill insistió en despedirla esta vez, ya que hoy no tenía ninguna prisa. Leila se veía ridícula cuando seguía mirando hacia atrás mientras salía para ver cómo estaba, y finalmente se despidió de él con una fuerte declaración de que regresaría en poco tiempo. Bill solo le devolvió el saludo con una brillante sonrisa, suspirando con orgullo mientras la observaba alejarse pedaleando hacia su trabajo. El aire a su alrededor olía como el rocío fresco de la mañana sobre la hierba. Si alguna vez vivieran en Rats, él le compraría una bicicleta nueva para llevarla a destinos que nunca podría. Ah, el dolor en su corazón estaba regresando de nuevo, pero eso era de esperar. Bueno, entonces a trabajar, se dijo a sí mismo, y comenzó a reunir las herramientas que necesitaba para ponerse a trabajar. Supuso que la edad le daba muchas más cosas en las que pensar. Hay realmente una necesidad de tirarlo. Riet, que había estado observando en silencio todo el tiempo, finalmente dijo lo que pensaba. Era algo que amabas, señaló suavemente. Claudine le dirigió una mirada antes de jugar con el brazalete en su mano momentáneamente. Después de un tenso momento de silencio, finalmente lo arrojó a las llamas sin una pizca de arrepentimiento en su rostro. Una declaración sin palabras de que no tenía intención de cambiar de opinión. Una carta rota pronto siguió al brazalete al fuego. Ya ha sido contaminado, respondió con firmeza, viendo cómo las llamas consumían el brazalete roto que le había ofrecido a Leila momentos antes de revelar que sabía de su aventura con Matías. El brazalete había sido completamente reparado y restaurado a su antigua gloria, lo que significaba que Claudine podía usarlo sin problema de perderlo una vez más. Y, sin embargo, lo tiró como si fuera la basura de ayer, junto con la carta que venía con él. Riet solo podía mirarla con una expresión pensativa. Un rato después, Riet se golpeó los muslos con las palmas de las manos antes de dejar escapar un suspiro y se puso de pie, llamando la atención de Claudine una vez más. Es un hermoso día hoy, sería una pena si lo desperdicias haciendo nada más que insultar a la amante de tu prometido. Riet se pellizcó el puente de la nariz, acercándose lentamente a la chimenea. Claudine lo miró sin comprender, con una expresión espeluznante en su rostro. Finalmente se puso de pie cuando él se detuvo frente a ella para ofrecerle una mano, a lo que ella aceptó agradecida. Se arriesgó a echar un último vistazo a la chimenea y vio cómo las llamas interminables envolvían los últimos rastros de Leila Llewellyn. Riet no pudo evitar preguntarse de qué se trataba la carta. Cuando se detuvo para visitar a Claudine, se sorprendió momentáneamente al saber de la doncella que Claudine había recibido una carta de la señorita Llewellyn. Sin embargo, no fue inesperado que ella enviara una carta. Siendo una de las damas más envidiadas en la corte, muchos hombres y mujeres a menudo enviaban regalos a Lady Brand, que pronto se convertiría en duquesa Erhard, para ganar favores. Aunque qué favor quería Leila de Claudine, no podía aventurarse a adivinarlo. Aún así, admitió que al menos ella había tenido razón al suponer que estaban teniendo una aventura. El propio Riet también lo estaba esperando, por lo que no fue una sorpresa saber que la aventura era real. Pero era Claudine quien siempre lo hacía detenerse y pensar. Admitió que la mayor parte del tiempo sería una persona despreocupada y arriesgada, pero no cuando se trataba de ella. La amaba demasiado, más que a una prima. Y él también había sido su confidente de mayor confianza. Justo ahora, cuando él llegó, ella no dudó en admitirle lo que le había hecho a Leila recientemente antes de dejar Arbis. Uno casi pensaría que estaba hablando de otra persona, pero ella no le había ocultado nada.
Ella le contó que prácticamente presionó a Kyle para que confrontara a Leila sobre el asunto en un intento de frustrar su relación, y cuando eso no funcionó había sido cruel a propósito con Leila para disuadirla de obtener ideas. Mientras Riet escuchaba su narración, no pudo evitar preocuparse por ella. Esta no era la Claudine que él conocía y llegó a amar. ¿No crees que deberías confrontar al duque sobre esto también? Riet finalmente preguntó después de un buen rato. Claudine se sobresaltó un poco por su pregunta, pero se mantuvo serena y volvió a mirar hacia adelante mientras salían. No quiero que el duque se entere de lo que hice y espero que nunca lo haga. Claudine resopló enojada. ¿Por qué? ¿Crees que soy cobarde por no enfrentarlo? Preguntó con una sonrisa sin alegría mientras miraba a Riet. Así que tú, querida, ¿crees que es justo atacar a una humilde amante en lugar de confrontar a tu prometido, simplemente porque lo consideras imbatible? Es así, él le preguntó y Claudine lo fulminó con la mirada. ¿Qué estás diciendo? Después de todo, ¿por qué no sería un trato justo? Solo necesitas hacerla desaparecer y todo volverá a estar bien, ¿no es así? ¿Por qué deberías enfrentarte al duque y hacer un gran espectáculo de ello? Claudine parecía ofendida con un toque de traición mientras lo escuchaba reprenderla por lo que había hecho. Riet suspiró, debía hacerle ver. ¿Estás segura de que si ella desaparece, él no recorrerá el país buscándola? Le preguntó y Claudine finalmente apartó la mirada de él, incapaz de sostener su mirada. La carta de Leila había sido de disculpa, mezclada con una solicitud sincera para que Claudine mantuviera su asunto en secreto. Solo necesitaba el tiempo suficiente antes de la boda, luego dejaría a Arvis para siempre y dejaría a Matías a solas con ella una vez más. Lamento mucho haber tomado parte en este grave pecado contra ti, juro arrepentirme por esto y desapareceré de la vida de ambos para siempre. Esa era una de las líneas que contenía su carta. Y, sin embargo, Claudine no sintió ningún remordimiento por su relación con Matías. En cambio, insistió bastante en que todo esto se arreglaría si pudiera escapar de él. Claudine se burló mentalmente de la ridiculez de su plan. Esta fue una relación nacida de la codicia de Matías y la obsesión de ella. Era realmente tan ingenua como para pensar que su desaparición era suficiente para detenerlo. No se trata de hacerla desaparecer. Claudine finalmente habló, solo necesitaba asegurar mi posición y proporcionarle un heredero varón. Riet se rió abatido esta vez cuando él se acercó para pararse a su lado una vez más. ¿Y entonces qué, Claudine? Riet continuó incitándola, te conviertes en la duquesa y cumples con tus deberes de esposa, ¿y luego qué? Claudine permaneció en silencio. Es lo que toda tu vida vale para ti, continuó, y Claudine tarareó. No todo, supongo, reflexionó, pero la mitad sí lo es, supongo. Aunque no puedo decir que negaría el deseo de no volver a ver al duque perder su racionalidad por un campesino así nunca más. Los ojos de Claudine se enfriaron al recordar los sonidos lascivos y sus dulces susurros detrás de las puertas cerradas. Preferiría que muriera, para ser honesta. Finalmente admitió, y Riet la miró con gran preocupación, con ella para siempre fuera de escena, el mundo permanecerá para siempre felizmente inconsciente de lo bajo que había llegado mi prometido. Y volverá a la imagen del duque perfecto que se suponía que debía ser siempre. Claudine. ¿Por qué debería mentir sobre eso? Ella se volvió hacia él con frustración, en mi corazón quiero matarla, todos los días pienso en formas de hacerlo también. Sé con certeza que debido a que es Matías von Erhardt no será su error. Ella exclamó. Después de todo, Matías era un duque, si tenía una aventura, no era gran cosa. También había pensado en formas de hacer sufrir a Matías por la humillación que sufriría si se revelaba una aventura, pero... Todavía era una mujer y necesitaba a su marido con vida. Riet escuchó, contento con dejar que Claudine soltara todos los pensamientos inquietantes que la habían estado enconando. Observó cómo la locura en ella subía lentamente a la superficie, convirtiendo a la persona que amaba en alguien que no podía reconocer. Riet realmente quería lo mejor para ella y no se atrevería a interponerse en su camino. Y supo con certeza que quien podría dárselo era el duque de Arvis. Pero al verla destruirse a sí misma aferrándose fervientemente a este compromiso por el que había estado trabajando duro, Riet estaba dudando si él debía permanecer en silencio sobre el asunto. Se estaba destruyendo a sí misma, Riet podía verlo tan claro como el día. Se había aferrado a esta artimaña perfecta para complacer a la sociedad y mantener el noble nombre de su familia, a pesar de que nunca había sido lo suficientemente hombre. Se preparó para un matrimonio sin amor para mantener a su familia en una buena posición y, sin embargo, ¿por qué debería entregarla a un hombre que ni siquiera la quiere? Allí estaba, un pensamiento que había enterrado tan profundamente en su corazón, pensó que murió hace mucho tiempo. Verla despojarse de su propia brillantez fue desgarrador para él. No debería importar cuán grande sea la posición de una duquesa, respondió suavemente, tomando su mano con delicadeza, acunándola amorosamente entre sus manos, llevándola directamente a su pecho, donde estaba su corazón. Nada vale la pena si terminarás destruyéndote a ti misma, Claudine. Riet observó cómo sus ojos se agrandaban, una mirada vidriosa se apoderó de ellos. Él le dedicó una suave sonrisa y fue a acariciar sus mejillas. No te cases con él, él le rogó en voz baja, y Claudine parpadeó para contener lo que deberían ser lágrimas, mientras lo miraba con incredulidad. Riet, ella exhaló en estado de shock. No te destruyas por él. Riet también rogó, antes de arrodillarse suavemente ante ella en una rodilla y que ahora la miraba mientras sostenía su mano con ambas desesperadamente. La respiración de Claudine se volvió inestable mientras lo miraba en estado de shock. Verlo así, con nada más que seriedad y determinación. Por primera vez, Claudine pensó que él era más que un querido amigo que le brindaba alegría y consuelo.
Su corazón dio un vuelco en su pecho cuando él se arrodilló impresionantemente frente a ella, rogándole que dejara a Matías. No era la primera vez que hacía esto, ella lo sabía. Sin embargo, él siempre lo seguía con una o dos bromas justo después, razón por la cual ella se las arregló para ignorarlo con la misma facilidad antes. Un acuerdo tácito entre ellos para nunca cruzar esa línea. Y, sin embargo, aquí estaba él cruzando esa línea en un intento de estar con ella. Si no me caso con él, la voz de Claudine era temblorosa, lo que la hizo tragar saliva para recuperar la compostura. Si rompo el compromiso, te casarás conmigo. No veo por qué no debería hacerlo. Riet admitió ante ella, todavía arrodillado frente a ella, y el rostro de Claudine se retorció en algo de pánico e impotencia, esperando que él también lo viera desde su perspectiva. No se engañe, Marqués Lindman. Ella siseó en voz baja, la mirada vidriosa en sus ojos regresó. ¿Has pensado en lo que diría la gente? Ya casi puedo ver los titulares. Lady Brandt, pesando 2 primos solteros para el matrimonio, o tal vez el Marqués Lindman traiciona y roba la prometida de su primo. Ella tomó su rostro con firmeza, pero con delicadeza, deseando que él también lo viera. Nosotros seremos los excluidos aquí, Riet, cuando deberían ser Matías y Leila. Ella le siseó, una lágrima solitaria finalmente se deslizó a través de sus grietas. Riet solo la miró con amor, su pulgar limpiando suavemente la lágrima de sus mejillas sonrosadas. Así que déjalos, no me importa. Él le dijo claramente, finalmente parándose para estar más cerca de ella, su mano moviéndose hacia su cintura. Claudine jadeó cuando lo miró con los ojos muy abiertos, tartamudeando en sus palabras. Nuestras familias nunca apoyarían esto. Ella protestó débilmente, incluso los Lindman estarían furiosos. Lo sé. Si alguna vez nos entregamos a nosotros mismos y nos elegimos uno a otro, seríamos desterrados y tendríamos una vida difícil juntos. ¿Estás siquiera preparado para eso? La voz de Claudine se quebró cuando vio la respuesta en los ojos de Riet mucho antes de que él le respondiera. Las lágrimas corrían libremente por su rostro y se habría derrumbado si Riet no la hubiera sostenido. Podía sentir el calor en sus brazos. Estoy preparado para pasar por el infierno por ti, Riet le susurró cariñosamente, luego se quitó la servilleta del bolsillo del pecho y se secó suavemente las lágrimas, al mismo tiempo que levantaba su mano para besar el interior de su muñeca. Te amo, Claudine, finalmente admitió, elígeme, cásate conmigo, mi amor. Riet respiró temblorosamente cuando su rostro se acercó al de Claudine, a solo un cabello de distancia de sus labios. Huye conmigo, susurró, descansando suavemente su frente contra la de ella, cerrando los ojos en una oración de deseo. C102. Todos los años, a principios de la primavera, era cuando siempre se celebraba la fiesta de cumpleaños de la emperatriz. Las damas nobles del imperio acudían entonces en masa a la capital para participar en él. Además de presentar sus respetos a la mujer más poderosa del imperio, la celebración del cumpleaños de la emperatriz también anunció el comienzo de la temporada social del año. Se consideró un gran honor y estatus ser invitado, por lo que todas las familias invitadas se prepararon para el banquete con fervientes esfuerzos. Lo que también explicaba el ajetreo y el bullicio actual de los sirvientes en Arbis Estate. Incluso se podía ver a algunos sirvientes cargando el equipaje de las 2 duquesas, corriendo de un lado a otro, entrando y saliendo de la mansión tan temprano en la mañana. Todos los preparativos para la partida están completos, señora. Hessen les informó con una respetuosa reverencia después de aparecer junto a ellos rápidamente. Las 2 duquesas lo honraron con elegantes sonrisas antes de levantarse y marcharse. Sus damas de honor lo siguieron obedientemente afuera. Matías, por su parte, acompañó a su abuela por la gran escalera que conducía al vestíbulo del vestíbulo. Sería bueno si pudieras ir con nosotros. Norma reflexionó en voz alta, mirando a su nieto con pesar. Les había informado de antemano que su agenda no le permitiría asistir al evento, por lo que decidió visitar la capital en la noche del banquete. Ah, bueno, es de esperar, supongo, continuó Norma, eres un hombre bastante ocupado, pero eso no te exime de asistir a estas reuniones sociales, ¿sabes? Ella lo reprendió levemente, la asistencia a estos eventos es tan importante como la expansión del negocio. El mundo que una vez conoció estaba cambiando, incluso las normas sociales se estaban modificando con el tiempo. Los nobles de hoy en día ya no pueden darse el lujo de quedarse y vivir en un solo lugar por el resto de sus vidas. En cambio, necesitaban expandir sus alcances a lo largo y ancho. Y, sin embargo, los muros entre las clases sociales se hicieron más gruesos y altos, ampliando la brecha entre los aristócratas y los menos afortunados. Ahora era doblemente importante para ellos consolidar su estatus como altos señores y damas en sus respectivas tierras. Como tal, se espera de ellos una asistencia y un esfuerzo continuos en estos eventos. Entiendo, abuela, Matías respondió cortésmente. Norma se sintió un poco aliviada al verlo como solía retratarse a sí mismo, pero la inquietud entre las miradas de las 2 duquesas permaneció igual. Bueno, entonces, nos encontraremos en Rats, querido. Elisée tarareó, despidiéndose de su hijo. Ambos intercambiaron un breve abrazo antes de que las 2 mujeres subieran al carruaje. Matías se quedó en su lugar, cerró la puerta detrás de ellos con firmeza y observó cómo el carruaje se alejaba y salía de la propiedad. Fue el ejemplo perfecto de un caballero ejemplar, hasta el momento en que el carruaje en el que viajaban desapareció de la vista. Unos momentos después, apareció Hessen, informándole en voz baja las últimas noticias del día. El personal envió un mensaje de que llegará hoy por la tarde, señor. Informó Hessen, siguiendo poco después a Matías cuando entró en el vestíbulo principal. Su maestro solo le dio un breve asentimiento para indicar que estaba escuchando. Durante muchos años, la familia Staff había sido su asesor de mayor confianza cuando se trataba de asuntos legales dentro de la familia Erhard.
Hessen le aconsejó cortésmente que hablara también de los asuntos actuales con los propios abogados de la empresa. Matías estuvo de acuerdo con él, pero quería discutirlo primero con su abogado personal antes de eso y luego tomaría una decisión. Después de recibir sus órdenes para el día, Hessen se fue y dejó a su maestro con sus propios dispositivos. Ahora solo, Matías se detuvo por un momento en medio del salón de mármol, antes de que sus ojos se desviaran lentamente hacia el escudo de armas de la familia Erhardt que adornaba el enorme candelabro. Sus ojos azul cristalino lo miraron indescifrablemente, captando su imagen con su elegante telón de fondo del intrincado techo. La luz del candelabro le daba un brillo profundo y fresco. Momentos después, Matías reanudó su camino por el pasillo. Sin que Matías lo supiera, tan pronto como el carruaje salió de los terrenos de Arbis, el rostro de Norma se oscureció considerablemente al pensar que su nieto se quedaría atrás. Frente a ella, Elise von Erhardt se quitó los guantes con una mirada igualmente cansada. Elise, ¿realmente crees ese tipo de cosas? Norma preguntó suavemente a la matriarca más joven. Elise respiró profundamente por un momento, tomándose el tiempo para observar el paisaje exterior mientras pasaban por la carretera. Lo admito, tengo dudas, se presenta a sí mismo como el Matías habitual que conocemos. Elise comenzó, pero yo crié a ese niño y puedo sentir el cambio en él. Dijo, mirando hacia atrás a la matriarca mayor. Su repentina amabilidad con Bill Remer estaba demasiado fuera de lugar, incluso para él, señaló Elise, pero tiene mucho más sentido cuando se trata de Leila Llewellyn, ¿no es así? Elise resopló amargamente. Norma recurrió a mirar por la ventana del carruaje, sin afirmar ni negar las acusaciones de Elise. Se enorgullecía mucho de sus días pasados como la duquesa capaz de Erhardt, sin duda su nuera era igual. Años de maniobrar sobre cómo comportarse perfectamente frente a muchos ojos les enseñaron una o dos cosas sobre mantener las caras. Más aún al detectar a alguien fingiendo, incluso a solo una milla de distancia. Norma estaba segura de que Elise no solo estaba mintiendo porque odiaba al jardinero y a su hija adoptiva. Tal vez deberíamos confrontarlo entonces tan pronto como Matías se una a nosotros en Rats a tiempo para el banquete. Norma sugirió y Elise tarareó. Contemplé la idea antes pero creo que es mejor que no lo hagamos. Elise respondió mientras miraba a su suegra con incertidumbre en sus ojos. Con la forma en que ha estado actuando, es casi como si Matías nos estuviera provocando para hacer esa pregunta. Elise respiró hondo, entrecerrando los ojos ligeramente mientras miraba hacia afuera. No le gusta que la engañen, ni siquiera si es su hijo quien la ha engañado. Lo conoces tan bien como yo, continuó Elise, mirando hacia atrás a su suegra, si realmente está planeando algo, que es lo más probable. Norma no necesitó tiempo para pensar a qué se refería su nuera. Ella lo entendió casi de inmediato, y fueron esas palabras las que hicieron que la anciana matriarca de Erhardt pensara más profundamente en las últimas hazañas de su nieto. Si alguna vez sus suposiciones tuvieran una pizca de verdad, las cosas se volverían muy complicadas para todos los involucrados. Sabían que algo estaba pasando entre Matías y la hija adoptiva del jardinero. Lo notaron tan pronto como Matías anunció la inesperada decisión de patrocinar la educación de Leila, junto con el traslado de Bill Remer a su mansión en la capital. Ahora que lo pensaba, no podía evitar sentirse aún más ridícula. Matías apenas trató de mantener su aventura en secreto. Estaba alardeando activamente de este escándalo en público, y estaban tratando de evitar que explotara y saliera a la luz pública fingiendo que no lo notaron en absoluto. Si tenemos razón sobre ellos, ¿qué debemos hacer? Elise le preguntó de nuevo, la inquietud claramente escuchada en su voz. ¿Qué es lo mejor para nuestra familia? Es mejor para la casa Erhardt fingir que no sabemos nada sobre esto, Elise. Norma finalmente decidió, bajando la voz a un susurro cautelosa en caso de que hubiera oídos perdidos cerca. Con la boda de Matías y Claudine a la vuelta de la esquina, era más importante asegurarse de que no pasara nada. La boda debe ocurrir sin que surjan escándalos o problemas. Este asunto de Matías debe mantenerse en secreto. Dado que iba a enviar a Leila Llewellyn a la capital, significaba que todavía está dispuesto a continuar con la boda. Norma tarareó pensativa, sí, es una mejor opción para nosotros no mencionarle esto nunca. Bueno, mi primera y más importante prioridad es que Matías se case con Claudine de manera segura. Elise von Erhardt resopló suavemente. Le hubiera encantado confrontar a Matías sobre esto de inmediato y, en consecuencia, deshacerse de la persona que era la única razón por la cual el matrimonio por el que ambas familias habían trabajado duro para hacer realidad todavía estaba en proceso todo este tiempo. Sin embargo, conociendo a Matías también rompería el compromiso y se casaría con la campesina si eso alguna vez sucediera. Sería mejor aceptar actualmente que Leila Llewellyn sea la amante de su hijo, ya que asegura que nada arruinaría el matrimonio y la unión entre las casas Brandt y Erhardt. Aún así, no puedo evitar sentirme bastante preocupada por esto. Elise murmuró suavemente con voz preocupada, frotándose un dedo delicado en la sien cuando sintió que le venía un dolor de cabeza. Matías no parece demasiado preocupado por ser atrapado, de hecho, es casi como si quisiera que lo descubrieran. Los ojos de Norma cayeron, incapaz de refutar la declaración de la matriarca más joven. ¿Qué pasaría si, debido a que no logramos frenar este asunto suyo, rompiera su matrimonio con la joven Lady Brandt y se casara con Leila Llewellyn en su lugar? Elise finalmente habló, y Norma jadeó con incredulidad. Norma sintió que se quedaba sin palabras ante las palabras de su nuera. ¿Cómo podría nuestro Matías pensar en hacer eso? Norma había estado muy orgullosa de su nieto, viéndolo crecer y convertirse en una persona respetable, ahora en su mejor momento. Pero la idea de que Matías hiciera eso y se casara con Leila le dejó un sabor amargo en la boca. La incesante preocupación de Elise von Erhardt se estaba volviendo bastante contagiosa.
Matías nunca fue como los niños que lo rodeaban, lo sabíamos cuando crecía, murmuró Elise en voz baja, mirando por la ventana. Una vez me dio mucho alivio saber eso, pero ahora es la única razón por la que estoy tan preocupada por este compromiso suyo. Sus manos enguantadas se apretaron frente a ella mientras yacía sin fuerzas en su regazo. De niño, Matías nunca le dio problemas. Como tal, ella nunca sintió la necesidad de hablar con él sobre las expectativas y deberes como alguien de su estatura porque era muy natural para él. Lo que llevaría años inculcarle a un niño normal y escandaloso, Matías lo tomaría como abeja al néctar. Y, sin embargo, a menudo ella también podía sentirlo, la necesidad desesperada dentro de él de rebelarse contra los estándares que la sociedad le inculcó a él y a las generaciones anteriores. Algunos dirían que fue porque de niño decidió convertirse en el sucesor perfecto que llevó una vida tan perfecta. Pero si ese era realmente el caso, Elise sabía que él también sería el tipo de persona que podría abandonar rápidamente todo por lo que había trabajado si simplemente se levantaba y decidía ser otra persona también. Y esa era la verdad sobre Matías. Sería cortés, sobresaliente y el modelo perfecto, pero no sigue otra voluntad que la suya propia. Nadie más le importaba, no a menos que él quisiera que lo hiciera. Ser su madre no la eximió de este hecho. Tienes razón, dijo finalmente Norma, rompiendo la tensión dentro de su nuera, ojalá no llegue a eso. Espero que sí, Elise rápidamente estuvo de acuerdo, dándole a su suegra una sonrisa tensa. ¿Qué piensas hacer, Matías? Elise se preguntó en sus pensamientos, incapaz de sacudirse la creciente inquietud en ella. Después de un largo día corrigiendo los trabajos de los niños, Leila se paró en el escritorio, frotándose los hombros rígidos, dejando que sus extremidades se estiraran mientras daba un pequeño paseo para relajar algunos de sus músculos tensos por estar sentada demasiado tiempo. Ya eran más de las 9 y Phoebe regresó a casa sin una carta. Encontró que era una suerte que no hubiera ninguna llamada del duque esta noche. Con un suspiro de alivio, acababa de decidir abrir la puerta del armario cuando escuchó un golpe inesperado fuera de su ventana. Hizo que Leila se congelara antes de echar un vistazo a la jaula de su pájaro. Phoebe ya estaba cómodamente metida en su jaula. Revisó la cerradura de la puerta de la jaula varias veces y no había forma de que Phoebe pudiera escapar de su espacio confinado y volver a entrar. Tal vez es una alucinación, se preguntó, tratando de ignorar el sonido. Y allí estaba otra vez. El golpe en la ventana se hizo más claro y más fuerte. No era solo su imaginación y definitivamente no era su pájaro. La respiración de Leila se detuvo y sus ojos se abrieron como platos al darse cuenta repentinamente. No me digas. Apresuradamente, pero en silencio, Leila deslizó las cortinas para abrirlas. Tan pronto como se corrieron las cortinas, no vio a nadie afuera, eso la hizo fruncir el ceño confundida. Entonces, ¿quién diablos? Observó cuidadosamente el bosque oscuro fuera de su ventana antes de abrirlo con cuidado para tener una visión más clara. Estaba casi convencida de que el sonido era solo otro producto de su paranoia cuando notó una sombra fuera de lugar en el suelo. Siguiendo su fuente, retrocedió sorprendida al ver lo que tenía frente a ella. Ella lanzó un pequeño chillido antes de inmediatamente cubrirse la boca para sofocar su grito. No quería que su tío se despertara de repente y la viera así. Era Matías en persona, de repente frente a ella. Él le dio una sonrisa de suficiencia mientras se apoyaba en la pared justo al lado de la ventana. Estaba claro que tenía la intención de asustarla y estaba contento de verla asustarse tan fácilmente por algo tan pequeño. Él se rió suavemente al ver su rostro sonrojado. Ella era tan adorable. Buenas noches, Leila, saludó con voz ronca, enviando ligeros escalofríos por la espalda de Leila, sus mejillas sonrojadas por una razón completamente diferente. No rompas el carácter ahora, Leila, se regañó a sí misma en su mente antes de colocar tímidamente un mechón de cabello detrás de su oreja. Se abrazó a sí misma, sintiéndose un poco vulnerable al verlo aquí en su cabaña una vez más. Duque, no te estaba esperando. Ella cortésmente le dijo, ¿por qué estás aquí? Ella tartamudeó. Bueno, ¿por qué crees que es eso? Él le preguntó a ella y Leila no pudo evitar sentirse un poco molesta por su alegría. Ella no tenía tiempo para esto. Bueno, si solo estás aquí para molestarme, entonces por favor vuelve a casa. Ella resopló con enojo antes de tratar de cerrar las ventanas. Sus ojos se lanzaron hacia atrás dentro de su habitación, mirando ansiosamente la puerta cerrada. Sabía que su tío generalmente se va a dormir a esta hora, pero tener a Matías en su cabaña la incomodaba mucho. Por favor, Duque, solo, Sus siguientes palabras se ahogaron tan pronto como Matías la atrajo descaradamente hacia él para robarle un largo y apasionado beso. Él agarró su barbilla firmemente en su lugar, empujando su boca abierta mientras su lengua se zambullía en su boca, saboreando cada grieta dentro, egoístamente tomándola. Su lengua se entrelazó sin esfuerzo con la de Leila, bailando uno alrededor del otro hasta que consiguió un sonido de ella. Matías se alejó con un chapoteo húmedo y le sonrió a su rostro sonrojado. Sus respiraciones suaves y entrecortadas se mezclaron entre sí, y Leila se puso más ansiosa a medida que pasaban los segundos. Ven conmigo, Matías le ordenó, pero Leila frunció el ceño suavemente, sacándola del aturdimiento al mirar sus labios carnosos frente a ella. No puedo hacer eso, ella le susurró en voz baja, haciendo que Matías frunciera el ceño. Si no lo haces, entonces invítame a entrar al menos. Leila suspiró ante su insistencia, tampoco dispuesta a hacer eso. ¿Por qué estás aquí tan tarde de todos modos? Le preguntó con curiosidad, antes de apoyarse con una mano en el alféizar de la ventana y otra sosteniendo a Matías, pero en lugar de moverse para escabullirse, lo estaba empujando con insistencia. No podía dejarlo entrar, no lo haría, no con su tío aquí.
Por favor, solo vete, quiero decir, no puedo salir ahora. Ella suplicó, pero Matías siguió frunciéndole el ceño. ¿Por qué? Tío Bill podría estar despierto. Sabía que no lo estaba, pero Matías no lo sabía. Aunque lo parecía, a Matías no le preocupaba que otras personas supieran sobre ellos. Entonces, ¿cuál es el problema?, le preguntó, poniendo los ojos en blanco ante una excusa tan trivial. Parecía que realmente no podía entenderla, por lo que Leila cedió. Sus ojos seguían moviéndose a su alrededor como si tratara de ver que era tan difícil que ella no podía salir con él esta noche. Dame una buena razón por la que debería ir contigo esta noche. Leila le preguntó con cansancio y él solo le sonrió. Porque quiero que lo hagas, lo dijo con tanta honestidad y sinvergüenza que su sonrisa se volvió tan suave como arrogante. Leila se tomó el tiempo para evaluar sus opciones antes de soltar un suspiro. Nada cambiaría la mente de Matías esta noche, y cuanto más insistiera en que él se fuera, menos lo convencería de que lo amaba. Lo que le traería más problemas. Dándole a Matías una última mirada, Leila rápidamente cerró la puerta y regresó a la ventana. Justo cuando se preparaba para salir, lo miró con sequedad. Un caballero no le pediría a su dama entrar por la ventana. Ella le gruñó y él solo le devolvió la sonrisa. No creo que sea aplicable a alguien que es bueno trepando árboles. Leila balbuceó ante su declaración, sonrojándose de vergüenza, lo que solo hizo que él sonriera más complacido ante su expresión. Ya no trepo a los árboles en estos días. Ella resopló con altivez. Leila pronto decidió acabar con esto rápidamente, saltando a través de la ventana abierta con movimientos rápidos y ligeros. Matías se hizo a un lado para darle un poco de espacio una vez que se acercó antes de acercarse a ella. Casi parecía que él venía a ayudarla, pero Leila lo ignoró e independientemente lo logró sin muchos problemas, manteniendo la barbilla en alto mientras lo hacía, como si le dijera que no necesitaba su ayuda. Parece que te das poco crédito, señaló Matías con diversión, sigues siendo tan ágil como antes. Pasó junto a ella y cerró la ventana detrás de ella con firmeza, antes de agarrar la mano de Leila tan pronto como ella se volvió para mirarlo. Sin más palabras, inmediatamente se alejó, medio arrastrándola y tirando de ella para que siguiera su ritmo. Los dos dieron la vuelta al patio trasero y bajaron hacia el sendero del bosque iluminado por la luna. Había sonidos de grillos en el aire y el crujido de hojas y ramitas caídas a cada paso que daban. Leila miró el cielo nocturno a través de los huecos de los árboles en lo alto, un ligero aliento blanco se le escapó. Fue solo cuando apenas podía ver la cabaña que Leila finalmente se permitió relajarse, sintiendo que la tensión finalmente se desvanecía de su cuerpo. Se concentró de nuevo delante de ella, antes de fruncir el ceño ante la dirección en la que se dirigían. Este no es el camino hacia el anexo, ¿verdad?, le preguntó a Matías con una ligera alarma y confusión. Como de costumbre, Matías no parecía molesto y seguía guiándola por un camino completamente desconocido. Este es el camino correcto, él le informó con frialdad, reposicionando su agarre suelto en su mano. Deslizó sus dedos en los espacios entre los suyos, agarrándola con más firmeza que antes. Aunque el bosque que los rodeaba estaba oscuro, la luna sobre sus cabezas hizo un excelente trabajo al iluminar su camino. Quédate conmigo, le dijo con firmeza, su agarre se hizo más fuerte cuando sintió que ella se aflojaba en el suyo. Tengo algo que mostrarte. Aunque lo dijo suave y suavemente como un susurro, Leila no pudo evitar la sensación de aprensión que crecía en su interior.